Muy buenos días. Para el día de hoy vamos a trabajar el tema de la percepción. Iniciamos con una frase. La percepción es simplemente la realidad filtrada a través del prisma de tu alma, de Christopher Wray. Este tema lo vamos a trabajar en el marco de la materia Procesos Psicológicos Básicos de la carrera del programa de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo, a cargo de quien les habla, Ingrid Catalina Querales Palacios, y nuestro tutor es el profesor José Jairo Jaimes Duarte, magíster en psicología con énfasis clínico. Bueno, entrando en materia, es importante inicialmente conceptualizar la palabra percibir. Percibir es precisamente responder de una manera diferencial ante imágenes, impresiones, sensaciones que recibimos a través de nuestros sentidos. Quiere decir que constantemente somos receptores de una serie de estímulos que el ambiente y el entorno nos están enviando y los percibimos por medio de nuestros sentidos. Ya específicamente en el caso del primer tema, que es la percepción visual, esta consiste en encontrar patrones significativos en los estímulos complejos. Quiere decir que nuestro cerebro crea la percepción mediante el uso de conocimientos preexistentes como los principios de agrupación perceptual y las constancias perceptivas que nos ayudan a dar sentido a cada una de las sensaciones. Recordemos que inicialmente se recibe el estímulo por medio de las sensaciones y a través de todo ese proceso de percepción que realiza nuestro cerebro, podemos llegar a darle una interpretación a lo que vemos en la realidad. De igual forma, el primer paso y el más sencillo del complejo proceso de percepción de la forma es el fenómeno perceptual, donde algunas partes sobresalen de manera distinta sobre otras. Para que algunas partes sobresalgan sobre otras, en ocasiones una de las cosas que influye es la textura, las figuras, la forma, el tamaño, el fondo. Todo ello puede influir en que precisamente ese fenómeno perceptual varíe de persona a persona. También las zonas que aparecen nítidamente delineadas se conocen como figuras y el resto es el fondo. En ocasiones es difícil saber cuál es la figura y cuál es el fondo. A esto se le llama fluctuación perceptual. Y un ejemplo de la fluctuación perceptual es precisamente esta figura que tenemos en la parte inferior derecha, en donde inicialmente la mayor parte de las personas perciben una espiral que se está moviendo. Pero si miramos con mayor detalle, podemos observar que se trata de círculos concéntricos, de círculos inmersos en medio de otros. Por lo tanto, no es la espiral que inicialmente creíamos que era. También es importante resaltar el segundo concepto, que es la organización perceptual. Precisamente la organización perceptual, desde el enfoque de la Gestalt, se insiste en que percibimos objetos bien organizados, como estructuras completas más que como partes aisladas o separadas. El enfoque de la Gestalt profundiza mucho este tema, en donde insiste también en que nosotros no vemos la realidad como objetos independientes, sino que todo tiene de alguna manera una organización y una relación que hace que podamos entender la realidad y percibirla como es. La organización figura fondo es la organización de una percepción de forma que una parte del estímulo parezca destacar como un objeto o figura en un contexto o fondo menos predominante. Un ejemplo de este tema es precisamente esa imagen que vemos en la parte inferior. Es un diseño de figura fondo que es reversible, es decir, algunas personas inicialmente pueden observar una copa de vino, una copa blanca, como otras personas puede que inicialmente lo que observen sea dos rostros de perfil que se están mirando. Todo depende también de diferentes elementos que hacen parte de nuestra personalidad y que pueden llevarnos a percibir una imagen primero que la otra, sea la figura o sea el fondo. En este mismo sentido,
Dentro de este tema de la organización perceptual tenemos los principios que ponen en orden las percepciones. Dichos principios han sido catalogados o organizados sobre todo por esta corriente de la Gestalt y son 6. El primero de ellos es la cercanía o proximidad. Si todo lo demás permanece igual, los estímulos que están cerca unos de otros tienden a agruparse. Este es un efecto que genera el cerebro en donde tenemos la sensación de que se van a agrupar. Un ejemplo de ello es que si observamos, por ejemplo, 3 personas que están cercanas, que están de pie, y otra que está un poco más retirada de ellas, si las vemos, vamos a creer que las primeras son un grupo y que la otra persona es aislada, o sea, que es un extraño de esas 3 personas. Y puede que en la realidad ninguna de las 4 personas se conozca, pero por el hecho de que estén unas más cerca de otras, nuestro cerebro lo puede asociar como que son un grupo de personas. El segundo elemento que hace parte de estos principios es la similitud o semejanza, donde los estímulos que son similares en tamaño, forma o color tienden también a agruparse. Un ejemplo de ello es imaginarnos 2 bandas marciales que se encuentran ubicadas en el mismo espacio. Puede que si no tienen uniformes de diferentes colores que hagan una diferencia notoria, podamos creer que se trate de una sola banda marcial. Es también un efecto. Otro ejemplo de la similitud o semejanza de este principio es la imagen que vemos a mano derecha, donde están esta serie de cuadritos. Estos ejemplos de estos cuadritos también nos pueden mostrar cómo en ocasiones nuestro cerebro hace que por similitud creamos que en el centro hay una cruz, o si lo separamos que se sigue manteniendo este efecto de la cruz, porque son similitudes que encuentran en los patrones que se evidencian en lo que estamos percibiendo. En tercer lugar, encontramos el principio de la continuación o continuidad. Las percepciones tienden a la sencillez y a la continuidad. Quiere decir, un ejemplo, pues para entender este tema es que es más fácil ver una línea ondulada sobre una fila de cuadros que una fila de formas complejas. Y un ejemplo es la imagen que vemos en la parte inferior derecha. Es mucho más fácil percibir precisamente esa línea ondulada porque está sobrepuesta y porque es continua, diferente de los cuadros que no se ven con la misma continuidad. El cuarto principio para poner en orden esas percepciones es el cierre. El cierre se refiere a la tendencia a completar una figura de manera que tenga una forma global y que sea coherente. El ejemplo del cierre es que en ocasiones es que lo vemos sobre todo en las figuras que se encuentran en la parte derecha, y es que en ocasiones nuestro cerebro ve ciertas imágenes y a pesar de que en el centro de ellas haya un vacío, la tendencia es que él va a querer como rellenar ese vacío con lo faltante. Entonces, si miramos, por ejemplo, la que está en el centro, son 3 círculos azules que les tienen un pequeño triángulo faltante y a partir de ese pequeño triángulo faltante, nuestro cerebro hace generar la sensación de que realmente se trata de un triángulo que está sobre esos círculos, porque está haciendo este ejercicio de cierre. Pero en realidad ahí no hay ningún triángulo, son solamente 3 círculos con un faltante. Igual que pasa con la estrella que está junto a este triángulo, a este ejemplo de los círculos y el triángulo. Por los faltantes que hay en los círculos y por los pequeños triángulos que hay alrededor, da la sensación de que hay una estrella sobre esa imagen porque el cerebro completa la figura para que tenga una expresión coherente o global de lo que estamos viendo. El quinto principio es la contigüidad. La contigüidad es la responsable de la percepción de que una cosa ha causado otra. Y también tenemos el sexto principio que se trata de la región común, donde los estímulos que se encuentran dentro de un área común
tienden a verse como un grupo. Este principio es muy similar al de similitud o semejanza. Y el ejemplo lo tenemos en la parte inferior izquierda, donde encontramos las agrupaciones de estrellas, las agrupaciones de círculos, que nos muestran cómo se percibe mucho más este tipo de agrupaciones. El tercer tema que vamos a trabajar es el tema de la percepción de distancia y profundidad. En este tema es importante resaltar que la percepción de la distancia implica sobre todo tres consideraciones. La primera es que la distancia entre dos objetos. La segunda, la distancia entre el observador y el objeto que se está observando. Y la tercera es la percepción de la profundidad. Esto lo plantea el autor Peña junto con otros compañeros autores. La percepción de la distancia la obtenemos a partir de dos fuentes de indicios, que son las monoculares y las binoculares. A continuación vamos a profundizar en este tema, no sin antes resaltar el ejemplo de la imagen que vemos en la parte inferior derecha, donde se trata de un paisaje que a simple vista se ve como si tuviera un efecto de fondo por la manera como están utilizadas las líneas en él. Las líneas de la carretera principalmente por el hecho de utilizarse de una manera triangular, a pesar de que son paralelas, van de una manera triangular hacia el fondo y generan una sensación de que hacia allá hay algo más en el horizonte. Esto tiene que ver precisamente con esta percepción de distancia y con ese efecto de profundidad que hace generar en la imagen, pero que si vamos a la realidad, es una imagen en donde todos los elementos están puestos en el mismo lugar, en la misma distancia, pero por su ubicación generan esa sensación de profundidad. El cuarto tema que vamos a trabajar y que se relaciona precisamente con el anterior son las claves monoculares. Las claves monoculares o los factores monoculares se enfocan en que la distancia se percibe en buena parte gracias a un solo ojo y en esto intervienen a su vez varios factores. Dichos factores son, en primer lugar, la interposición. Si un objeto está delante de otro, este último se ve más alejado, como el ejemplo de la imagen de la estrella, la línea y la luna que vemos en la parte inferior derecha. En segundo lugar, tenemos el tamaño. Si un objeto es más pequeño, parecerá más alejado. También tenemos la gradiente de textura. La distancia de una percepción de una textura da una textura mucho más densa. También tenemos la perspectiva lineal. Se percibe mayor distancia si dos líneas paralelas se acercan entre sí gradualmente. Este ejemplo de la perspectiva lineal es la imagen que vimos precisamente en la diapositiva anterior, donde las líneas se unían, se sentía que se unían en el centro y daban esa sensación de profundidad. También tenemos la perspectiva aérea, donde los objetos más distantes se ven borrosos, esto debido a la atmósfera. Y cuando los artistas utilizan este ejemplo de utilizar, por ejemplo, en sus cuadros, cuando quieren dar este efecto, entonces utilizan matices para que los retratos, las imágenes, los bosques, lo que estén plasmando en sus obras de arte precisamente sea un poco borroso para que dé esa sensación de que están lejos. También se encuentra el sombreado, donde los objetos con mayor sombra estarán a mayor profundidad. Y finalmente las claves de altura. Mientras más cercano está un objeto a la línea del horizonte, parecerá más lejano. Ejemplo de este tipo de elementos que hacen parte de las claves o de los factores monoculares es la imagen que encontramos también en la parte inferior izquierda, en donde vemos una serie de cuadros, de rectángulos, de imágenes, principalmente de este tipo, que están unas sobrepuestas sobre otras, y el uso
de las sombras, del hecho de que estén unas sobre otras, de que unas se vean incluso como un poco más borrosas, pues da la sensación de profundidad, además de la escalera que está en el centro y que se siente como si fuera hacia un fondo, como en esa clave de altura de estar cercana a la línea de horizonte. También en este tema de las claves monoculares es importante resaltar que las personas y los animales siguen percibiendo profundidad incluso con un solo ojo. Conforme se ve hacia un objeto en el campo visual, el sistema cristalino del ojo enfoca en forma automática los rayos de luz que penetran la retina. Durante este proceso llamado acomodación, los músculos del ojo hacen que el cristalino se abulte para enfocar los objetos cercanos y que se aplane para los más distantes. Entonces es importante resaltar este tema porque gracias a todo este proceso que realizan los sentidos, que realiza el cerebro, donde llega la información y se hace todo este proceso, se logra obtener esa percepción monocular. También se dice que cuando uno se mueve, los objetos que están cerca parecen pasar con mayor velocidad que los que se encuentran lejos. Un ejemplo de este punto que estamos mencionando en este momento es cuando vamos en un vehículo por carretera. Si miramos los objetos que están más cercanos al vehículo, como las señales de tránsito o los árboles que estén junto a la vía, es muy probable que si tengamos una sensación de que vamos a una alta velocidad, mientras que al momento de enfocarnos en elementos que estén lejanos en el paisaje, alguna casa, alguna montaña, la sensación es que vamos muy lento en la velocidad del vehículo. Pero volvemos al mismo punto de que tiene que ver precisamente con estas claves o factores monoculares. También pues el movimiento es relativo de los objetos provoca indicios confiables con respecto a su distancia. Cierto movimiento puede dar la sensación de que estamos lejanos o estamos cercanos y por ello es importante hacer un análisis y un enfoque para poder percibir adecuadamente la realidad. Esto principalmente, estos aportes son proporcionados por Linda Davidoff. Ahora bien, el otro elemento importante que hace parte de este tema son las claves binoculares. Las claves binoculares, en este punto se resalta que debido a que los ojos están ubicados en posiciones ligeramente diferentes, cada retina registra la imagen visual un poco distinta respecto a la otra. De hecho, si hacemos el ejercicio de ubicar un elemento justo en el centro de los dos ojos a una distancia considerable y nos tapamos un ojo y luego nos tapamos el otro, es posible que con un ojo lo veamos en un punto y con el otro lo veamos en otro punto o dependiendo de la distancia que incluso no lo percibamos, precisamente por las claves binoculares. También pues el cerebro une las dos imágenes para formar una sola representación tridimensional. Este es el efecto como tal binocular. Y este efecto también pues tiene otras características, donde la retroalimentación sinestésica que se produce y que proviene de los músculos oculares aporta una idea con respecto a cuán distante se encuentra un objeto. Los indicios de convergencia también se usan de manera principal en este tema y aquí es donde vamos a enfocarnos precisamente en estas tres características. En primer lugar, frente al tema de factores binoculares, la profundidad y la distancia de un objeto también dependen de nuestra visión con ambos ojos. Por ello, cuando tenemos problemas visuales que afectan un ojo más que el otro, puede ello influir en que no podamos percibir adecuadamente el tamaño de ciertos objetos, la nitidez o diferentes elementos de los objetos que vemos en nuestra cotidianidad. Y para ello aparece allí la imagen del pájaro en la parte superior, que de pronto lo vemos de cierta manera y podría ser de otra, como si tuviera como una especie de lupa. La segunda característica de estas claves binoculares es la convergencia.
Los ojos se alejan entre sí para percibir algo a mayor distancia y se juntan si se trata de un objeto más cercano, y esto solo se ha comprobado para distancias de menos de 6 metros. Entonces, acá pues algo que se resalta es que en algunos casos se han hecho estudios sobre este tema de la convergencia y se ha evidenciado que precisamente eh, en la mayoría de los casos se obtiene una mayor nitidez cuando hay cierta lejanía con los objetos. Entre más cercanos puede haber una mayor dificultad para enfocar. También se encuentra la disparidad binocular, donde se resalta que el hecho de que cada ojo perciba algo mínimamente diferente da información de la distancia precisamente que se tiene con el elemento, con el objeto que se está percibiendo en ese momento. Entonces, pues es como la parte más importante de este tema de las claves binoculares. Acá también la retroalimentación sinestética que se produce y que proviene de los músculos oculares aporta una idea respecto a cuán distantes se encuentran los objetos, y es importante tenerlo en cuenta pues al momento de evaluar cómo estamos percibiendo. Un ejemplo de lo que estamos tratando en este punto es la imagen que se encuentra en la parte inferior derecha, perdón, en donde tenemos un dado que está ubicado a cierta distancia de los ojos y se puede evidenciar que toda la parte lila es como percibimos a nivel binocular, perdón, con ambos ojos. Y la parte que ya está en azul o en naranja quiere decir esa pequeña diferencia que hay entre lo que vemos con el ojo derecho y lo que percibimos con el ojo izquierdo, que es diferente y que obviamente pues llega a nuestro cerebro y nos da unas bases de lo que es la realidad de nuestro contexto. Finalmente, quiero resaltar estos elementos, considero que son muy importantes como parte del proceso de análisis y de formación nuestra como profesionales que seremos en el área de la psicología, y son los factores que afectan la percepción, donde varios procesos pueden distorsionar o incidir en nuestras percepciones, las cuales pueden estar lejos de ser un modelo perfecto del mundo. Dentro de esos factores encontramos en primer lugar la diversidad o universalidad, donde las experiencias sensoriales y perceptuales de la gente dependen también en gran medida de su raza, de su cultura, de su género. No es lo mismo como como ven los hombres, como vemos las mujeres, ciertos elementos que hacen parte de nuestra realidad. En segundo lugar, encontramos la motivación y las emociones, donde resalto que las emociones negativas generalmente reducen nuestro enfoque perceptual o centro de atención y se incrementa la probabilidad de dificultar la atención. Por el contrario, las emociones positivas pueden ampliar el alcance de la atención. Todo esto es planteado por Kohn y Mitterer, donde ellos ponen el ejemplo de los publicistas, quienes normalmente la mayor parte del contenido que utilizan se enfoca precisamente en temas que tienen que ver con la sexualidad y con la ansiedad. Y ello pues precisamente les permite hacer que tenga mucho más impacto en las ventas de diferentes tipos de productos estos dos temas. Uno, porque genera pues de alguna manera el tema del placer, pero también la ansiedad, porque también las personas buscan de alguna manera evitar situaciones de vergüenza. En este tema de las motivaciones también resaltamos el hecho de que nosotros, por ejemplo, si tenemos una situación donde tenemos una motivación y es que estamos cercanos a la hora de alimentarnos, es muy probable que si estamos leyendo un texto o estamos trabajando un tema donde encontremos palabras asociadas a los alimentos, le vamos a prestar mucha más atención a ese tipo de palabras que a otros temas, precisamente porque está como parte de nuestra motivación más cercana. Ahora bien, otro punto importante a tener en cuenta son los valores.
La percepción se puede ver afectada precisamente por el valor que nosotros le damos a aquellas cosas que para nosotros son importantes. Un ejemplo de este punto fue un experimento que se hizo con unos niños en donde se les dieron unas tarjetas de póker y se pusieron a la luz y les dio un tamaño. Después de eso, a los niños se les dio como un estímulo con unos dulces a partir de las tarjetas, y al asociar ese estímulo de los dulces con las tarjetas, los niños empezaron a darle un mayor valor a las tarjetas, y cuando volvieron a hacer el ejercicio de poner las tarjetas a la luz para medirlas, los niños las percibían de un tamaño mayor, como si fueran más grandes. Por ello, el valor que le damos a los objetos, a las cosas que nos rodean, también puede incidir en la percepción que tenemos de estas. Otro tema importante, en cuarto lugar, encontramos las expectativas. La experiencia pasada, las motivaciones, el contexto o las sugerencias pueden crear una expectativa perceptiva o disposición que nos prepara para percibir de una manera determinada, donde las expectativas frecuentemente están creadas por la sugestión. En este sentido, un ejemplo que podemos tener es que cuando supongamos que vamos en un vehículo y cometemos una infracción, nos pasamos el semáforo en rojo. Resulta que posterior a haber cometido ese delito, si percibimos que hay un vehículo detrás nuestro que viene precisamente con una luz que está encendiendo y apagando, puede que nosotros tengamos la sensación de que es un policía de tránsito y que nos está haciendo seña de que debemos orillar nuestro vehículo. Pero al acercarse a ese carro, podemos ver que se trata de un vehículo particular. ¿Qué hizo que generara en nosotros esa sensación de que era un policía de tránsito? Precisamente ese temor o esa expectativa que puede estar asociada a la sugestión de que al cometer una infracción es muy probable que me vaya a ver un policía de tránsito. Entonces, todo este tipo de temas pueden influir también en nuestras percepciones. Los estereotipos, las etiquetas hacia las personas también pueden distorsionar nuestras percepciones, porque, por ejemplo, cuando a nosotros se nos dice que una persona, supongamos que una persona X es mal geniada, después cuando nosotros tenemos contacto con esa persona, no vamos a ir en una disposición de conocer cuáles son sus rasgos, sino que muy probablemente vamos a ir prevenidos porque ya nos dijeron que es mal geniada. Entonces vamos a ir es como atentos a analizar cuáles de sus conductas, de repente si frunce el ceño, si manotea, nos muestran que efectivamente es una persona, se trata de una persona temperamental. Por ello es tan importante tener en cuenta el tema de las expectativas y de cómo nosotros podemos evitar este tipo de estereotipos en la labor que podemos llegar a realizar como futuros psicólogos. Y un tema muy relacionado con el anterior es precisamente el estilo cognitivo. En la medida en que nosotros vamos madurando, vamos avanzando en nuestras etapas dentro del ciclo vital, este proceso de maduración nos lleva a desarrollar un estilo cognitivo que también puede llegar a influir en la forma como vemos el mundo. Algunas personas distinguen entre diferentes formas de ver el mundo de acuerdo a ese proceso de maduración. En sexto lugar encontramos la experiencia y la cultura. Los antecedentes culturales también pueden influir en las percepciones de la gente. Un ejemplo es que algunos estudios han revelado que las personas de Occidente se enfocan mucho más en los objetos de primer plano, mientras que las personas de la parte asiática se enfocan mucho más en los contextos. Entonces, por ejemplo, si hay una imagen de un paisaje donde hay un elefante en el centro, es muy probable que las personas de Occidente se enfoquen en el elefante, mientras las personas asiáticas se van a enfocar en todo el paisaje que hay alrededor de dicho elefante. También tenemos el tema de la personalidad. La personalidad individual también influye en las percepciones. Un estudiante, por ejemplo,
universitarios, se hizo un estudio con con estudiantes universitarios, donde algunos tenían situaciones de trastornos alimenticios y otros situaciones depresivas. Cuando se hizo el estudio, se logró identificar que en la mayoría de las ocasiones ellos lograban percibir con mayor prevalencia aquellas palabras que se asociaban con la situación que estaban afrontando. Es decir, aquellas personas que estaban sufriendo depresiones asociaban mucho más o percibían de una manera mucho más fuerte palabras como timidez, como tristeza, como llanto, porque estaban relacionadas con su situación depresiva. Y quienes tenían trastornos alimenticios asociaban principalmente palabras que tenían que ver con ello, como alimentos, como el cuerpo, como este tipo de palabras que tienen que ver más con ese trastorno que es específicamente el de alimentos. Entonces, nuestra personalidad también puede influir en lo que percibimos y en cómo vemos el mundo, cómo vemos la realidad. Finalmente, según Kohn y Mitterer, hay otro elemento adicional que son los hábitos de percepción. Los hábitos de percepción se relacionan con el aprendizaje perceptivo, el cual hace referencia a los cambios en el cerebro que alteran la forma en que construimos las percepciones a partir de la información sensorial. Por ejemplo, una persona que utiliza constantemente, que por primera vez ve un computador, no va a lograr asociar ciertos elementos que hacen parte de la máquina, pero en la medida en que se va familiarizando con los iconos, con los cursores, con las herramientas propias del computador, lógicamente va a ir generando una percepción mucho más favorable que le va a permitir pues tener una interacción mejor con esta herramienta que es el computador. Otro ejemplo de este tema de los hábitos de percepción es que también nosotros aprendemos a distinguir la diferencia entre estímulos que al principio puede que para nosotros sean idénticos. Y el ejemplo está relacionado con los chefs. Cuando un chef es principiante, apenas está iniciando con el proceso de formación en la cocina, es muy probable que no logre identificar la diferencia entre ciertas especias que se utilizan en los alimentos. Contrario a lo que sucede con el chef que ya lleva tiempo y que ya es experimentado y su experticia precisamente le permite con solo probar el alimento saber qué tipo de especias se utilizaron en su preparación. Por lo tanto, vemos que los hábitos también pueden influir en las percepciones que tenemos de la realidad. La bibliografía que se utilizó principalmente durante la elaboración de este trabajo es la que se presenta precisamente en este momento en la diapositiva. Estos seis autores, donde pues sus estudios y procesos permitieron dar profundidad a cada uno de los temas y conocer mucho más este mundo de la percepción visual. Una frase final: la realidad de la vida es que tus percepciones correctas o incorrectas influyen en todo lo que haces. Cuando obtienes una perspectiva adecuada de tus percepciones, te sorprenderás de cuántas otras cosas encajan. Muchas gracias.